Hola, hoy vamos a hablar acerca de las capacidades motrices. Vamos a ir comprendiendo cierta terminología e introducirnos en sus componentes. Así que vamos a comenzar. Es importante tener el conocimiento de algunos conceptos y vamos a clasificar y definir qué es una capacidad física y a qué le llamamos una cualidad física. Una capacidad física expresa posibilidad cuantitativa de movimientos susceptible a medición. Quiere decir que a través de esta terminología de capacidad física, que es un término importante que destacar, nos menciona de que cuando hablamos de capacidad estamos hablando de movimientos que es capaz de medirlos. En cambio, la cualidad representa un atributo personal, elementos cualitativos, es decir, nosotros podemos medir la capacidad de salto que puede tener una persona y en términos de cualidad decir si salta muy largo, si salta fluido, si nosotros destacamos la cualidad. Entonces, si nosotros vamos a referirnos a una capacidad física, vamos a determinar de forma cuantitativa el resultado, ya sea en cualquiera de sus clasificaciones, ya sea su flexibilidad, ya sea su fuerza o su resistencia. Siempre es un dato numérico. Y la cualidad pues simplemente son atributos. Esto desde el punto de vista de Manson, que lo determina en 1996. Capacidades motrices condicionales, vamos a enfatizar esa terminología. Podemos nosotros tener dos vertientes. Una que está orientada a la salud propiamente y otros elementos que están orientados al rendimiento. ¿Cuáles son esas capacidades motrices? Nosotros decidimos utilizar la palabra motriz porque la motricidad o la acción motora representa una intencionalidad. Desde la educación física pues se acopla muy bien. No decimos capacidad física porque la capacidad física pues puede englobar muchos elementos, pero la motricidad son movimientos intencionados. Entonces, dentro de las capacidades motrices para la salud, nosotros encontramos tres elementos principales, que es la fuerza, la resistencia y la flexibilidad. Estos componentes derivan lo que nosotros hacemos como prescripción para la salud. En cambio, las capacidades motrices para el rendimiento ya son determinantes para los deportes. Utilizamos obviamente la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, pero incluimos otros elementos como la velocidad y la agilidad. La velocidad porque los deportes dependen también de esas aceleraciones, de la velocidad misma y los cambios de dirección, en este caso la agilidad. Actitud física versus condición física. Nosotros vamos a definir estos dos términos también porque tienden a confundirse. Actitud física, decimos que es una disposición para el deporte. Caracteres genéticos y hereditarios. Eso es una composición en la cual ya el ser humano nace. Y la condición física es su componente sumado entre la genética y el entrenamiento. Es decir, que adquirimos cierta condición física cuando nosotros entrenamos. Entonces, tenemos cierta predisposición para un determinado deporte, a eso le llamamos actitud física, y la condición física es la suma de esa actitud más el entrenamiento. La condición física dependerá obviamente de la edad, eso es un elemento importante, la genética, la predisposición genética que tengamos y obviamente los movimientos fluidos. Las capacidades coordinativas entran en juego para nosotros determinar una condición física aceptable para un determinado deporte. Capacidades físicas, vamos a comenzar con la fuerza y decimos que la capacidad, o sea la fuerza es la capacidad de vencer o mantener una resistencia con una contracción muscular. Tenemos algunas clasificaciones, o sea nosotros podemos determinar la fuerza, cómo se puede manifestar. Nosotros hablamos de una manifestación en la cual las unidades motoras hacen un condicionante importante en los músculos y eso es parte de la manifestación de la fuerza. Cuando nosotros coordinamos el cuerpo en su totalidad, o sea, los músculos
entran en acción, y cuando un pequeño segmento pues también hace su trabajo inteligente. Tenemos ciertas manifestaciones de la fuerza y nosotros vamos a destacar dos básicamente. Uno, en función a la contracción, nosotros tenemos contracciones isométricas. ¿Y cuál es la característica de la contracción isométrica? De que existe tensión, pero sus segmentos no hacen ninguna aproximación. Es un elemento importante a destacar. En cambio, tenemos la isotónica, que a diferencia de la isométrica genera tensión, pero esta genera un acortamiento entre segmentos. Aquí nosotros vemos un bíceps que hace su fase concéntrica y excéntrica. La isométrica se mantiene totalmente inmóvil, pero genera tensión. Y tenemos también la autosónica, que esta es una combinación de ambos. Podemos nosotros tener un componente isométrico y al mismo tiempo un componente isotónico que incluye la fase concéntrica y excéntrica. Eso es importante tener esta clasificación. También hay una manifestación de la fuerza en función de la acción, y aquí nosotros hemos comprendido o nos hemos familiarizado con algunos componentes. En este caso la fuerza máxima, que es la capacidad que tiene el sistema neuromuscular de hacer una repetición nada más, una manifestación. Aquí podemos ver a un tipo levantando una masa muy grande, entonces es capaz de hacerlo en una sola repetición. Tenemos también la fuerza resistencia, que es la capacidad de soportar una fuerza el mayor tiempo posible. En este caso podemos mencionar el punch-up. Tenemos el cuerpo como manifestación de resistencia y contabilizamos las repeticiones posibles. Sí, podemos hacer muchas. Y también tenemos la fuerza explosiva, que esta es una fuerza que manifiesta el gesto motor a alta velocidad. Entonces entra en juego la fuerza y entra en juego también la velocidad, también mencionada como potencia. Importancia del trabajo de fuerza, nosotros podemos mencionar muchas. Uno es mejora la postura corporal. Los músculos son capaces de volverse tensos, volverse fuertes y mejorar nuestra postura. Previene lesiones, producto de la fortaleza de los músculos. También favorece el rendimiento deportivo porque es un elemento importante. Si nuestro cuerpo está fuerte, podemos tolerar las cargas. Aumenta el gasto metabólico, obviamente tiene una función metabólica interesante. Reduce la pérdida de funcionalidad, de esto porque el cuerpo se degenera y a medida que nosotros hacemos trabajo de fuerza, pues nuestros músculos mantienen siempre su funcionalidad para contrarrestar el envejecimiento, que los músculos se vayan deteriorando. Aumento de la densidad ósea, tan importante es, porque a medida que nosotros hacemos trabajo de fuerza, también nuestros huesos pues hacen su trabajo y se vuelven más fuertes. Y mejora el sistema neuromuscular, eso con relación a la coordinación que puede existir entre el sistema nervioso y muscular. Por ende, los trabajos de fuerza hacen esa conexión importante para el manejo de algunas actividades deportivas y del día a día. También tenemos la resistencia. La resistencia le damos como la capacidad de reiterar un esfuerzo muscular el mayor tiempo posible. Tenemos algunos ejemplos, como el correr, andar en bicicleta y nadar. Hay algunos conceptos importantes, como el VO2 máximo, que es la capacidad que tienen las células para utilizar el oxígeno. También el déficit de oxígeno, que es también un componente importante, que esto pues es cuando el cuerpo necesita oxígeno. Esto es un periodo de tiempo en el cual el cuerpo entra en una fase de ejercicio. Cuando entramos en una fase pasiva, una de ejercicio, existe un periodo de tiempo en el cual nosotros entramos en un déficit de oxígeno. Y la deuda de oxígeno es cuando recuperamos, es decir, un oxígeno que sobra, recuperamos nuestra fase de homeostasis y el cuerpo vuelve a la normalidad y entonces el cuerpo entra en una deuda de oxígeno.
Tenemos la resistencia en función a la intensidad. Hay intensidades de trabajo de 180 pulsaciones por minuto. Tenemos intensidad de 140 a 160 pulsaciones por minuto. Eso le llamamos una intensidad submáxima con relación a la frecuencia cardíaca. La intensidad media, que oscila entre los 120 y 140. También tenemos la intensidad leve, que es entre los 110 y 120. Entonces, la resistencia en función al metabolismo energético, tenemos una resistencia aeróbica y también tenemos una resistencia anaeróbica. Una que utiliza el oxígeno como combustible y la otra pues utiliza dos vías energéticas diferentes. Entonces, los beneficios que tenemos, que mejora obviamente el sistema cardiorrespiratorio, aumento de la capilarización, mejora el metabolismo, sostiene esfuerzos en ausencia de oxígeno, mejora esa capacidad, reducción de masa. En este sentido, pues a través de estos ejercicios podemos nosotros reducir de peso. Y la flexibilidad en este caso es la amplitud, que es otro elemento de las capacidades, es la amplitud de movimiento en una articulación determinada. Hace referencia al poder de elongación de los músculos. Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿De qué factores depende la flexibilidad? 1, de la capacidad articular. 2, de las propiedades mismas de los músculos en términos de elongación. La edad es un factor determinante. El género. Hay ciertos estudios que determinan que, y obviamente comprobado, que la mujer presenta una predisposición para la flexibilidad. Y las temperaturas que hacen su aporte también para mejorar este componente. Estos serían los componentes más importantes y bueno, quedaríamos pendientes para hacer un análisis con relación a cuáles son esos tests que se pueden utilizar para poder medir estas capacidades físicas.